Hola, queridos intermedios. Fíjate que allá en unas ruinas arqueológicas, en una antigua ciudad maya, mejor conocida como Chichen Itza, existe un campo especial deportivo, donde se jugaba un deporte parecido al básquetbol contemporáneo. Pero estando allí, notarás que el aro, lo cual está hecho de piedra, está colocado en un muro muy alto y colocado verticalmente. Las reglas de este juego era meter la pelota en un aro, pero sin utilizar las manos. Se podía usar cualquier otra parte del cuerpo, menos las manos. Era un juego sumamente difícil y seguramente duraba muchas horas para terminar. Pero al concluir el partido, al capitán del equipo ganador se le daba un reconocimiento especial dado por el rey mismo. Y al contrario, el capitán del equipo perdedor perdía su propia cabeza al ser decapitado. ¡Qué horror y presión! Aunque en el día de hoy las recompensas y los castigos al perder una competencia tal vez no son tan notorias como en ese entonces con los mayas, pero sí hay un aspecto muy similar. Es muy obvio que a los capitanes, o bien puede ser a los entrenadores mismos del equipo, son muy aplaudidos y reconocidos por el público cuando ganan algo. Se podría decir que aún más que los otros jugadores del equipo. ¿Y por qué crees que pasa esto? Bueno, seguramente es porque los demás jugadores, por más buenos que sean, necesitan de esa dirección del entrenador o del liderazgo de sus propios capitanes que los impulsan a jugar como un equipo y salir más que victoriosos. ¿Y qué creen? La iglesia, a pesar de los problemas que pueden ver o la cantidad de equipos opositores que quieren derrotarla, no deben de temer. ¿Y por qué digo eso? Pues porque la iglesia está bajo la dirección suprema de nuestro Señor Jesucristo, quien es victorioso en gran manera. Él jamás será derrotado y llevará todo equipo hacia la victoria. Previamente hemos estudiado algunos perfiles de la iglesia, los cuales fueron sus miembros y la misión de la iglesia. Pero ahora terminaremos estos estudios al considerar el perfil de su victoria. Conocemos por medio de la Biblia el rumbo victorioso, la cual la iglesia verdadera está destinada según la visión que tuvo el apóstol Juan. Tenemos un capitán por excelencia, lo cual nos llevará a un final victorioso. Ese es nuestro Señor Jesucristo, quien en verdad es invencible. Tengamos una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos donde nos permites estudiar tu santa palabra, Padre. En estos momentos, Padre, te ruego que nos ayudes y nos guíes en el entendimiento de estos pasajes bíblicos, Padre, para que podamos saber lo que es tu voluntad para nuestras vidas, Padre, y de esa manera, Padre, cumplirla al hacerlas con nuestra vida propia, Padre. Y ahora, Padre, te ruego que si hay alguien, Padre, que aún no te conoce, Padre, y no ha entregado su vida a ti, Padre, que estos momentos esa persona pueda aceptarte como único y suficiente Salvador de su vida, Padre. Te ruego, Padre, que muevas los corazones, Padre, y también, Padre, que sea de gran edificación para los que ya te conocen, Padre. Te ruego pues por bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En un momento muy difícil y quizá bastante pesimista, lo cual hasta se pudieran haber sentido derrotados, el apóstol Juan tuvo una visión muy especial allá alrededor del año 95 de la era cristiana. Todo esto fue escrito en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, lo cual es un libro muy significativo en la Biblia en relación con la victoria final del Señor. Y aquí en esta visión, Dios le mostró al apóstol Juan que la iglesia no estaba derrotada, sino que iba rumbo a una victoria segura, porque el Señor Jesucristo en verdad es victorioso. Veamos pues algunos aspectos de nuestro Señor Jesucristo,
lo cual nos debe alentar y en eso debe estar basada nuestra esperanza completa como iglesia. En primer lugar, veamos que nuestro Señor Jesucristo es el vencedor todopoderoso. Veamos lo que dice el pasaje bíblico allá en Apocalipsis capítulo 1, de los versículos del 4 al 8, que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí vemos que el propósito de este libro fue para alentar a esas iglesias que se encontraban en Asia Menor y que estaban viviendo una persecución grande. Veamos aquí que dice que eran 7 iglesias, lo cual eran representativas de todas, tal vez por sus lugares en los que se encontraban, que eran estratégicos, o quizá porque eran más grandes. Las 7 iglesias las vemos mencionadas aquí en este mismo pasaje, en el versículo 11, que son de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este número 7 es muy significativo y hasta vemos en este libro que aparece 54 veces. Este número significa lo perfecto o lo completo. Y es muy posible que al dirigirse a esas 7 iglesias pueda significar que es a la iglesia completa, o es decir, a todas las iglesias del mundo en sí. Y en este versículo 4 y 5 notamos que se menciona al Dios Trino, cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, que es un nombre común de Dios. Y luego notamos que menciona al Espíritu Santo, cuando dice que ahí estaban los 7 espíritus. Y recuerden lo que significa el número 7 en este caso. Luego nos muestra nuestro Señor Jesucristo mismo en el versículo 5. ¿Qué títulos se le da a nuestro Señor Jesucristo ahí? Vemos aquí que se le dan 3 títulos. El primero es que es testigo fiel. Y esto es que podemos confiar plenamente en Él. Luego, en segundo lugar, vemos que se le menciona como el primogénito de los muertos. Y esto nos habla del primero en resucitar y que la resurrección es la victoria final. Luego, en tercer lugar, vemos que se le menciona como el soberano de los reyes de la tierra, lo cual es una marca particular del Mesías, quien es el Rey de Reyes. Estas características o títulos del Señor ya nos debían asegurar a nosotros una victoria final. Pero sigue el pasaje y hay algo más que nos favorece en gran manera. Veamos lo que Cristo hizo por los miembros de su equipo, lo cual es la iglesia. Dice ahí en el versículo 5 que primero Él nos amó y nos lavó. Y otra traducción diría que nos liberó a costa de su propia sangre. Él pagó el precio. Luego vemos en el versículo 6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Esto quiere decir que nos hizo del linaje real. Esto significa que seríamos familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro destino es real. Y también como sacerdotes nos da el libre acceso a Dios. Ahora, los versículos 7 y 8 destacan el hecho de que el capitán y nuestro Señor victorioso volverá con poder. Esta promesa nos debería alimentar a quienes somos redimidos o quienes ya hemos aceptado a Él como único y suficiente Salvador. Y ese anuncio de su venida, cuando venga, será una gran amenaza a todos sus enemigos, porque representa su derrota final. Dios aquí se identifica con términos que lo describen como completo, absoluto, eterno, todopoderoso.
y más que nada podemos confiar en verdad en Él, que es algo muy alentador. Ahora, les invito a ver otro aspecto o quizá otra perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Redentor triunfante. Y para esto vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 5 de los versículos del 1 al 5, que dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Según este pasaje, ¿qué era lo que Dios tenía en su mano? ¿Y cómo estaba sellado? En esta visión de Juan vemos que Dios está sentado en su trono reinando, y en su mano derecha tiene un libro o un rollo. Dice allí que estaba escrito por dentro y por fuera, y era de muchísima importancia ese libro. Y este libro estaba sellado con 7 sellos, y también sería imposible de explicar por el hombre. En ese libro, según el contexto de este pasaje, se contenían los juicios de Dios por los pecados de los hombres. Y Dios tenía un plan para el hombre y un secreto profundo y necesario de revelar para proclamar una gran victoria. Pero, ¿qué conflicto o problemas vemos en este pasaje de ese libro? Claramente vemos ahí que el problema era que nadie, absolutamente nadie, puede ni es digno de abrir ese libro, lo cual contiene el resultado de la condición aflictiva de las iglesias. El único vencedor que nos presenta este pasaje, que es triunfador sobre ese conflicto de no poder abrir el libro, es nuestro Señor Jesucristo, quien ha vencido por nosotros para abrirlo y quien aquí es identificado como el león de la tribu de Judá y raíz de David. Pero para entender la figura completa de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje como el Redentor, es necesario que leamos el versículo 6 para entenderlo bien, que dice: Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí podemos ver claramente el sacrificio de Cristo por nosotros, cuando menciona el cordero inmolado, pero que ahora está vivo. El león y el cordero en este pasaje representan 2 absolutos de nuestro Señor. Estos absolutos son su fuerza y su bondad. Y estos 2 están juntos en la misma persona de Cristo. Los 7 cuernos nos muestran su poder perfecto. Y aquí los 7 ojos representan su vigilancia, la cual nos fue dada por Él por medio del Espíritu Santo. Y este es nuestro Redentor triunfante, el que venció por nosotros con su muerte y nos cuida hasta su regreso. Bueno, finalmente en la victoria, así como un equipo, es importante reconocer debidamente a nuestro capitán. Les invito a ver las posesiones del vencedor, que es nuestro Señor Jesucristo. Según este mismo pasaje en el capítulo 5 de Apocalipsis, en los versículos del 11 al 14, vemos que cierra con un acto de adoración máxima, donde todo ser creado reconoce que Jesús es digno de tomar 7 cosas que resultan como su trofeo o sus posesiones. ¿Podrás notarlas aquí? Dice este pasaje: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí vemos, en primer lugar, el poder. En segundo lugar, riqueza. En tercer lugar, sabiduría. En cuarto lugar, fortaleza. En quinto lugar, honra. En sexto lugar, gloria. Y en séptimo lugar, alabanza. Y ahora te pregunto, ¿cómo debe ser la alabanza rendida a nuestro Señor Jesucristo según estos versículos 13 y 14? Aquí dice que Cristo merece el pleno reconocimiento de su obra redentora y por Él podemos obtener la salvación. Un alma que se convierte y que reconoce esto en verdad en su corazón, lo va a alabar por sus bondades y su misericordia. Este es el Señor victorioso de la iglesia y Él nos ha hecho un pueblo santo por su obra redentora. Nos ha escogido para que seamos un tesoro especial y Él nos guarda victoriosamente para que pasemos con Él una eternidad. En conclusión, podemos decir que Cristo es el Señor victorioso de la iglesia y por eso mismo llevará a la iglesia a su triunfo. Si tú ya tienes a Cristo y lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador, gloria a Dios. Y espero que después de este estudio sientas que esta victoria la tienes asegurada, porque nuestro Señor Jesucristo es el vencedor. Pero recuerda que a nuestro alrededor siempre hay personas que no le conocen o no creen en esta verdad. Y quizá tengan su confianza puesta en otras personas, otros seguidores, otras religiones, que según ellos sus creencias los llevarán a su propia victoria final. ¿Qué les dirías a estas personas? ¿Tienes algún plan de acción para compartirles estas verdades que encontramos aquí en la Biblia? ¿O serás fácil de convencer por esas ideas que tiene el mundo? Nunca olvides ni dudes jamás de lo que vemos aquí en la Biblia. Y sé firme al saber que la victoria la tenemos asegurada mediante a Jesucristo, porque Él es el vencedor único. Y si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador de tu vida, ahorita mismo te invito de corazón que lo hagas ahí donde estás. Cristo ya pagó por nosotros esa pena de muerte que merecemos ante Dios y ese castigo eterno por causa de nuestros pecados. Y solo queda que nos arrepintamos y creamos en Él. Y solo por Él y su sacrificio amoroso podemos ser redimidos y gozar de una eternidad con Él. Y solo queda arrepentirte y creer en Él. Tú tienes esa oportunidad de tomar esa decisión ahorita. ¿Lo harás? Espero en el Señor que así sea. Voy a hacer una oración de gratitud. Oremos. Padre nuestro y amoroso que estás en los cielos y en la tierra en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos donde pudimos estudiar tu santa palabra, Padre, y ver algunos aspectos de nuestro Señor Jesucristo como el único vencedor, Padre, que lleva a la iglesia y a nosotros a esa victoria final, Padre. Gracias, Padre, por esa esperanza, Padre, y esas promesas que nos has dejado, Padre. Y ayúdanos, Padre, a saber vivir con esa esperanza, Padre, el resto de nuestros días, Padre, hasta el día en que tú regreses, Padre, o nos llames a tu presencia, Padre. Y si hay alguien, Padre, aquí, Padre, que aún no te reconoce, Padre, te ruego, Padre, que muevas su corazón, Padre, al arrepentimiento y la fe, Padre, y que por medio de eso, Padre, pueda obtener la salvación y reconocerte como tu único y suficiente Salvador, Padre. Te ruego, Padre, por el perdón de nuestros pecados y ayúdanos, Padre, a seguir creciendo espiritualmente cada vez más y más y ser fuertes en nuestras convicciones cristianas, Padre. Todo esto te lo pido con todo mi corazón en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde y les llene de muchas bendiciones. Hasta la próxima.